Qué alegría, queridos hermanos, volver a saludarlos en este día del Señor. Nos reunimos para escuchar las enseñanzas de nuestro Padre Dios. Dejemos nuestras mentes libres a la palabra de Dios y entreguemos nuestro corazón en humildad para que el Señor obre en nuestras vidas, desarrolladas en medio de este mundo, que a momentos nos causa tristeza y nos hace llorar de impotencia. Asimismo, Job en sus tribulaciones derramó tantas lágrimas. En Salmos 42, 2, 3 dice: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? En momentos de sufrimiento, de soledad, de depresión, muchas veces derramamos lágrimas buscando consuelo. Ahí ni deberíamos pensar que algún otro ser humano nos puede sacar de estas dificultades. En nuestra mente, en nuestro sentir, debe estar Dios, que es lleno de amor, de paz, de bondad, de misericordia, entendiendo que nuestras vidas dependen de Dios. Los que le buscan y desean conocerlo encontrarán una vida diferente, que no tiene final, porque su amor es eterno. Si nos hemos alejado de Dios, no debemos descansar hasta recuperar nuestra relación con Él. Nuestras vidas dependen de Dios. En Hebreos 5:7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de temor reverente. Recuerden que Jesús, aunque estaba preparado para sufrir en su gran agonía antes de su muerte, clamó a Dios ser liberado, pero su voluntad tenía que cumplirse. En nosotros habrá dificultades, ahí debemos imitar la obediencia de Cristo y podremos soportar cualquier cosa, pero poniéndonos en oración y súplica con un corazón dócil, deseando hacer su voluntad. Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Oremos. Soberano Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Salud, provisiones, especialmente tu palabra, mi Señor. Y hoy queremos estar contigo para escucharla, para que nuestras vidas sean edificadas. Señor, en nombre de Cristo te agradezco. Amén. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, te ofrece
ruego a ti, te ofreces tú por mí. Muy buenos días, queridos hermanos de Cristo. La lectura para hoy es en Filipenses 2, del 12 al 18. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por tanto, dice Pablo en este texto, y la pregunta para hoy es, ¿cuál es nuestra función como representantes de Dios en estos tiempos y cómo vamos a hacerlo? Por tanto, seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros y haremos como cristianos la diferencia en la sociedad en que vivimos. Pablo explica que los seguidores de Cristo deben esmerarse en ser irreprensibles y sencillos, representando dignamente a Dios como sus hijos delante de una sociedad reprobada moralmente delante de Él. He aquí de la aplicación directa y la importancia de este texto para nosotros hoy en día. El discípulo refleja la luz de Cristo en la oscuridad reinante. El verdadero creyente es la sal de la tierra para darle el verdadero sabor a esta vida. Nuestras vidas brillarán como luminares en el mundo. Cuando estamos viviendo para Dios, y la humildad y la sencillez deben caracterizarnos. Y alguien ha dicho que entre más negra es la oscuridad de la noche, con mayor facilidad se pueden mirar las estrellas que brillan en el firmamento. He aquí algunas maneras que la Biblia menciona en que podemos brillar en la oscuridad. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Primera de Pedro 3:9. Haciendo bien nuestro trabajo, aún con patrones difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Respetando a la autoridad y las instituciones. Primera de Pedro 2:13. Y la lista podría continuar. La Biblia y la naturaleza nos enseña que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Juan 1:5. Como conclusión, no nos olvidemos, queridos hermanos en Cristo, ni por un instante que Dios está en su trono en este mismo momento. No olvidemos que está en control de los tiempos y que su soberanía decidió que naciéramos y viviéramos en estos días. En otras palabras, para esto hemos nacido. Esther 4:14. Queridos hermanos, oremos siempre, todo tiempo, pidiéndole a Dios valor para vivir en medio de estos tiempos, como dignos representantes del reino. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo esté.
Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nadie hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a orar por las ofrendas y vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, cosechará también escasamente, y el que siembra en bendiciones, cosechará también en bendiciones. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos orar, Señor, y agradecerte primeramente por tu provisión, Señor, por el cuidado que tienes a tus hijos, que somos nosotros, que nunca nos has hecho faltar nada de lo que necesitamos, Señor. Y hoy queremos orar por las ofrendas, Señor, de esta mañana, que seas tú recibiéndolas, Señor, con un corazón sincero, y que podamos hacerlo con alegría, Señor, con la motivación correcta en nuestros corazones, haciéndolo por gratitud hacia ti, bendito Dios. Que no sea como una carga, como una necesidad o por obligación, sino que lo hagamos como hayamos dispuesto en nuestro corazón, y que sea sincero, Señor, por agradecimiento a la provisión que tú nos brindas siempre, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo. Hoy continuaremos con Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21, en donde observaremos que el nuevo hombre edifica un nuevo hogar. Esto todo está centrado en una relación de amor con su Señor, con el Señor Jesucristo, lo cual le lleva a tener una relación de amor en su hogar. La sección que hemos cubierto desde los versículos 1 al 17 de este capítulo 3 de esta epístola a los Colosenses tiene que ver con la conducta del cristiano en su vida personal.
Y hemos visto que los cristianos necesitan vivir según prioridades celestiales, según lo que vimos en los versículos del 1 al 4 de este capítulo 3, pero teniendo claro que la victoria de Jesús nos garantiza victoria a nosotros en nuestras nuevas vidas. Es así que la meta del creyente es el cielo y de esa manera guiará su vida bajo el patrón celestial. Lo que dice los versículos del 1 al 4, buscad las cosas de arriba. Esto es concentrarse en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Mirad las cosas de arriba. Eso es mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y buscar hacer lo que le agrada a Dios. Debe hacer morir también y despojarse del pecado o desvestirse de la vieja vida. Y una vez desnudados y despojados de lo inmundo, tenemos que vestirnos del vestuario nuevo de la gracia del Señor. Ese es el vestuario celestial que viene de la mano del sastre divino. Este vestuario de la gracia es el que prepara al cristiano para recibir algo más. Y en los versículos 15 y 16 de Colosenses 3, lo que recibe es paz, agradecimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento, alabanza espiritual. También preparados para algo más que el Señor nos ha dado. Debemos dar gracias, ser agradecidos en todo momento. El versículo 17 de Colosenses 3 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y así, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo marca el estándar de la conducta del cristiano en su vida personal. Pero ahora mostrará el modelo de cómo debe ser la conducta del cristiano en su familia. Ya vimos la primera parte, versículos del 1 al 17. La conducta del cristiano en su vida personal ahora va a mostrar el modelo que debe llevar el cristiano en su conducta dentro de su familia. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21, donde la palabra de Dios dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este es el modelo de la vida cristiana, de la familia cristiana. El nuevo hombre edifica un nuevo hogar. Y cada uno de ellos tiene mandatos: las casadas, los maridos, los hijos y las responsabilidades de los padres con los hijos. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de que la salvación, la nueva vida en Cristo, cambia vidas, cambia personas, las hace nuevas criaturas en Cristo. Reconocemos que la salvación es individual, pero ese hombre, esa mujer, hechos nuevos, tienen todos los recursos celestiales para formar hogares bajo el modelo de Dios. Esos hombres, mujeres salvos se juntan y forman hogares cristianos. En esta epístola, el apóstol se dirige a los creyentes colosenses instándoles a que vivan para agradar a Cristo. Y en esos días podemos observar que las cosas andaban mal, tal cual como ahora, como en nuestros hogares modernos. Nosotros encontramos los indicadores en cuanto a los divorcios. Van en constante aumento, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Aquí en Ecuador se han registrado en el año 2020 38.938 matrimonios, de los cuales
ha habido en ese mismo año 14.568 divorcios. El promedio que ponen de vida juntos, un matrimonio, es de 15 años. Y debemos pensar que de esos 14.568 divorcios, podemos fácilmente decir que esa cantidad de niños y jóvenes se han quedado sin un hogar, derivando en el aumento de familias compuestas por un solo de sus padres, o por papá o por mamá. Cada vez más madres trabajan fuera de casa y muchas tienen hijos pequeños. Estos niños quedan solos o encargados y quedan expuestos por largas horas al día al internet, a las redes sociales, o también expuestos a ser presas de abuso y maltrato infantil y también a ataques cibernéticos. Estas cifras provocan que el matrimonio pierda credibilidad como institución de Dios, de tal manera que las cifras también indican que la tasa de matrimonios va a la baja. Sí, han bajado considerablemente los matrimonios en cada año. También eso muestra a las nuevas generaciones que el matrimonio no funciona. Es decir, estas nuevas generaciones ya no creen en el matrimonio. Y el mundo y sus perversiones han deformado el diseño de Dios para el matrimonio. Y allí es donde el creyente, en ese momento es donde la iglesia debe iluminar en medio de las tinieblas y mostrar que el diseño de Dios funciona, que el diseño de Dios es perfecto, dando testimonio de una vida guiada bajo el estándar o el modelo de Dios. Si la iglesia, si el cristiano no da este testimonio, nadie lo puede dar. Ese es el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, el matrimonio. La primera institución que Dios fundó en la tierra fue el hogar. Y si nos vamos al Génesis 2, vamos a volvernos a la escritura Génesis 2, capítulo 2, versículo 18, y luego leeremos versículo 21 al 24. Allí encontramos lo que Dios dijo acerca del hombre. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno. El matrimonio es bueno. Estar solo no es bueno. Y Dios ha provisto de una ayuda idónea para el hombre, su mujer. Y versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el modelo de Dios. Hombre y mujer instituyendo un matrimonio, una familia. Varón y hembra los creó. Se ha dicho que como es el hogar, es la sociedad y es una nación. Y ahí es cuando entendemos la decadencia de un pueblo o de un país. Porque en la medida que el matrimonio y hogar permanecen en la sociedad, permanecen los valores y la moral. Cuando el matrimonio y el hogar se rompen en una sociedad, los valores y la moral también se pierden. Y estas cosas, según afirma la Escritura, es un indicativo de que estamos en los últimos tiempos, según 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Un pensador antiguo dijo que la fuerza de una nación depende de la integridad de los hogares. Una de las mejores cosas
que podemos hacer es ayudar a formar hogares cristianos piadosos. ¿Cómo lo logramos? Esa es la interrogante, ¿cómo hacerlo? Primeramente debemos buscar, predicar o enseñar el Evangelio, mostrar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que puedan someterse al modelo de Dios, confiando en la persona del Señor Jesucristo, arrepintiéndose de su pecado y así someterse a la voluntad del Dios del universo, creador del cielo y la tierra, fundador del diseño para el hombre que es el hogar, el diseñador de la institución que es la familia. Y allí, volviéndose el hombre a Dios, puede tomar la responsabilidad de construir un hogar piadoso fundado en principios celestiales. Y tanto esposo, esposa tomarán su responsabilidad, guiando a sus hijos a que también ejerzan la obediencia dentro de este círculo maravilloso de santidad que Dios ha dado a sus hijos. Es así que lo primero que vamos a ver es la relación entre esposos. Luego miraremos la relación entre padres e hijos. Versículo 18 y 19. Ahí vamos a ver las responsabilidades de las casadas y las responsabilidades de los maridos. La relación entre esposos. Colosenses 3, 18 y 19. La palabra de Dios dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En primer lugar, la primera amonestación aquí va dirigida a las hermanas, pero debemos dejar en claro que no hay diferencia entre cristianos delante del Señor. Tampoco es porque ellas necesitan ser amonestadas antes que nosotros los varones. Lo que podemos apreciar en este versículo es que las mujeres deben someterse a sus maridos. Ese es el mandato a las casadas. Pero ya habíamos visto en Colosenses 3:11 que no hay diferencia delante de Dios. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y asimismo Gálatas 3:28 nos habla de que ya no hay distinción delante del Señor. Cuando llegamos a la salvación, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y de esa manera debemos comprender este pasaje. Las hermanas, mujeres, no son menos que los varones. Delante del Señor, todos somos iguales. Todos los creyentes estamos al mismo nivel. Las mujeres, según Primera de Pedro 3:7, son coherederas de la gracia de la vida, es decir, son iguales y participan de los mismos beneficios que son regalos de Dios al creyente. Pero cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece el plan de Dios para su vida, tanto ella como su esposo se sentirán llenos, plenos y completos. ¿Por qué? Porque están en obediencia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y a pesar de que los dos son iguales delante del Señor, de que gozan de los mismos beneficios delante de Dios, las funciones de cada uno son diferentes. Todo está establecido bajo un orden divino. No hay diferencia, sino en funciones, en responsabilidades. La responsabilidad de la esposa es sujetarse al liderazgo amoroso de su esposo. No debe entenderse esto como una sujeción, como estar en esclavitud. Estar sujetas
viene de una palabra que significa someterse a sí mismo. Eso es lo que nos indica en su original y nos da la idea de ponerse a sí mismo abajo, no por fuerza, sino por voluntad propia. Dios es un Dios de orden y siempre marca jerarquías, porque si no existieran estas jerarquías, un orden, todo estaría en caos. Y así mismo, para que no haya lucha de poderes, Dios ha establecido dentro del hogar, dentro de la familia, jerarquías, responsabilidades. Y el hecho de que Dios establece que la esposa se sujete a su marido, esto no implica que el hombre sea mejor que la mujer. Esto significa que el hombre tiene la responsabilidad de ser la cabeza y líder del hogar. Esta cabeza, este líder del hogar, no es un dictador, no es un hombre cruel ni malvado, sino es un líder amoroso. En Efesios 5:21, estos son pasajes paralelos que hablan en cuanto a la familia en relación con Dios. Efesios 5:21 y versículo 22 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que debemos hacer es el esposo someterse también como creyente a su esposa y la esposa someterse al liderazgo de su marido. Y versículo 22 de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese es el modelo de Dios. Ese es el ejemplo de Dios. Se manifiesta aquí en un respeto mutuo bajo el señorío del Señor Jesucristo. Porque cuando una mujer cristiana se somete al Señor Jesucristo y a su propio marido, experimenta paz, contentamiento que no encontrará de otra manera. Este amor y sumisión mutuos crea un ambiente de crecimiento en el hogar que permitirá que tanto el esposo como la esposa lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. El hecho de que una esposa esté en el Señor debe obedecer la palabra y sujetarse a su esposo. La palabra de Dios dice: mujeres, sométanse a sus maridos. El Señor lo ha dicho. De tal manera que en obediencia a la palabra de Dios se sujetará al liderazgo de su esposo. Esa sujeción de la esposa con gozo es lo que también muestra una manifestación de que esta mujer pertenece al Señor Jesucristo. Pero podemos ir a otro asunto también. ¿Qué tal si el esposo es no cristiano? ¿No deberá sujetarse? ¿Está exenta de este mandato? Pero la palabra de Dios también nos enseña esto. Y la primera carta de Pedro, vamos a abrir allí nuestras Biblias, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y allí nos dice asimismo: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa es la manera que la mujer que tiene un esposo incrédulo puede ganarlo, sujetándose a su marido incrédulo. El hecho de que una esposa esté en el Señor significa que debe obedecer la palabra y sujetarse a su esposo. Sujetarse es ponerse bajo el liderazgo de su esposo, aunque sea un incrédulo. Es decir, no tomar decisiones sin
que él la sepa. Él debe estar enterado. Pero la mujer está exenta de seguir el liderazgo cuando contradice la palabra de Dios. La sujeción con gozo es también una manifestación de que la esposa pertenece al Señor Jesucristo. Las esposas deben sujetarse a sus maridos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero ahora viene el mandato a los maridos, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su mujer. La palabra amor de este versículo es el amor ágape, ese amor abnegado y servicial que Cristo tiene con su iglesia. Un matrimonio puede empezar con un amor romántico, normal o humano, pero en Cristo debe crecer más profundamente hasta alcanzar ese amor ágape, ese amor que proviene de Dios. Cristo dio todo por su iglesia. El esposo debe dar todo por su esposa. ¿Dónde encontramos ese ejemplo? ¿Quién nos dejó el legado de amor? ¿Quién enseñó la medida del amor sacrificial? La respuesta es Cristo. Y Efesios 5, 25 nos habla acerca de ello. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Este versículo es paralelo. ¿Cómo deben amar a vuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio todo por la iglesia. Cristo murió voluntariamente por nosotros. Se puede decir entonces que la medida de amor de un hombre para con su esposa no se muestra solo en regalos o palabras bonitas, sino en hechos de sacrificio, en hechos de interés por la felicidad de ella. Así podemos observar, mirando el ejemplo del Señor Jesucristo, que murió por la iglesia. ¿Qué más dice este versículo? Y no seáis ásperos con ellas, no seáis amargos con ellas. Esta palabra en su original significa cortar, pinchar, ser áspero o amargo, amargarse o hacer amargar, ser un amargado. Los esposos no deben guardar ningún rencor, no deben amargarse la vida con su esposa por algo que hizo o dejó de hacer. ¿Por qué? Porque raíces de amargura pueden dañar. Y este es un mandato dentro de la Escritura en Hebreos 12:15, que debemos tener cuidado de la amargura, porque esta estorba y muchos son contaminados. Y dentro de un hogar no puede haber raíces de amargura que contaminen a toda su familia. Y la palabra del Señor constantemente pide que nos quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, según nos habla Efesios 4:31. Toda malicia debe ser quitada de en medio de nosotros. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, el liderazgo de amor, debemos buscar mantener la paz en nuestros hogares. Efesios 4:26, hay un principio importante que deberíamos todos guardar dentro del hogar. Todos quienes somos casados debemos no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, según Efesios 4:26. No acostarse enojados. Un esposo que de verdad se ha propuesto amar a su esposa no se portará áspero. Cuidará llevar la vida del matrimonio hablando la verdad en amor,
no dejando que el sol se ponga sobre su enojo, pero también buscando y guiando en amor a su esposa. Un esposo que de verdad se ha propuesto amar a su esposa no se mostrará áspero o amargado con ella. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 13:4 que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa es la manera que el esposo debe guiarse dentro de su hogar. Pero eso nos cuesta a los varones, porque por lo general pasamos amargándonos muchas veces. No tiene sentido. Hemos sido hechos nuevas criaturas y el Señor nos ha dado los recursos para hacerlo. Y tenemos todo a la mano. Una esposa amada no tiene dificultad en someterse al liderazgo de su esposo. Sabe que él busca lo mejor para ella. El amor del esposo hacia la esposa se ve en su sacrificio por ella. Y el amor de la esposa hacia su esposo se muestra en sujeción. Si usted ama a su esposa se sujetará. Y hermana, si usted se sujeta a su esposo se le hará muy fácil amarla. Donde existan el sacrificio y la sumisión, rodeado de una atmósfera de amor, habrá un hogar feliz. ¿De dónde obtenemos el poder para amar y someternos? Bueno, lo encontramos de parte del Señor, vestidos con su ropaje, gozando de la paz de Cristo, llenos de la palabra de Cristo. Entonces continuaremos viviendo en armonía en un hogar de felicidad. Ya vimos la relación entre los padres, entre los esposos. Ahora vamos a ver la relación entre padres e hijos. Versículo 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí dentro de este pasaje vemos las instrucciones para los hijos. Había hijos en estos hogares cristianos y el apóstol ahora dirige su atención hacia ellos. Y el resultado normal de un matrimonio son los hijos. Los hijos nacen en los hogares y si los hijos nacen dentro de un hogar cristiano es mucho mejor porque hay sumisión, hay amor. Estos hijos son afortunados. Solamente puede funcionar bien la relación entre padres e hijos cuando la relación entre esposos se encuentra saludable. Cuando vemos la palabra hijos en el versículo 20, esto describe a los hijos y no se limita a un grupo determinado de edad. Es decir, se refiere a cualquier hijo que vive con sus padres en casa y se encuentra bajo su tutela. La palabra también que describe obedecer indica que los hijos deben obedecer continuamente, constantemente. La obediencia de los hijos a los padres es una enseñanza frecuente dentro de la Escritura. Y ahí vamos a irnos al Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 20, en el versículo 12. Es un mandato que se encuentra en el Éxodo 20:12 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición y hay largura de días en el hijo que obedece a sus padres, en el hijo que honra a sus padres. ¿Por qué honrar a padre y madre? Porque esto conlleva largura de días. Dentro del contexto del Antiguo Testamento, si un hijo era rebelde o maldecía a sus padres, esto le acarreaba como castigo la muerte. Y eso podemos encontrarlo en el mismo Éxodo capítulo 21,
en el versículo 15 y luego vamos a leer el versículo 17. Éxodo 21:15, hablando de los hijos. Fíjese cómo Dios buscaba la santidad de su pueblo. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Un hijo que hería a su padre o a su madre, debía morir. Éxodo 21:17, igualmente, el que maldiciere a su padre o a su madre, morirá. Y estos dos versículos de Éxodo 21, tanto el versículo 15 como el 17, hablan de la muerte de un hijo que hiera a su padre o a su madre, o de un hijo que echara maldición sobre su padre o su madre. En ambos casos, morirá. Pero también, si hay un hijo que no está siendo obediente a la guía y a la disciplina de sus padres, también debía morir. Y en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, también miramos lo que sucedía si un hijo no honraba a su padre y a su madre. Porque dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios busca de su pueblo santidad, y Dios, por medio de esos testimonios, establecía un referente para los hijos rebeldes. Debían morir. Lo que la palabra de Dios también nos habla es que los hijos deben estar atentos a las instrucciones de sus padres y obedecerlos. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El padre da la orden, la esposa ayuda y dirige para llevar a cabo estas cosas en obediencia dentro del hogar. La desobediencia, la rebeldía y las maldiciones emitidas a sus padres en el Antiguo Testamento traían consecuencias físicas inmediatas en el pueblo de Dios. El hijo perverso, el hijo contumaz, desobediente, malvado, debía morir. Y de la misma manera hoy en día estas cosas traen consecuencias en lo espiritual. Porque un hijo desobediente que persiste en rebeldía, que maldice a sus padres cada momento, es un indicativo de que este muchacho no es salvo, no ha sido regenerado, está muerto espiritualmente y persiste en pecar. A no ser que se arrepienta y reciba al Señor como su único y suficiente Salvador, el destino de este niño o de este muchacho será condenación. La desobediencia a los padres es una característica de los impíos. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, siempre y cuando sea en el Señor. Igual que las esposas. Lo que significa esto es que el límite para la obediencia de los hijos es cuando un padre pide algo que está en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, si alguien llega a los pies de Cristo y el padre le pide que adore en el contexto en el cual se dirige, adore a imágenes o a dioses paganos, él
no lo hará. Eso causaba división, eso traía problemas. Y nosotros eso lo podemos mirar en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Y el Señor dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Allí es donde hay diferencias en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas, y ahí vienen rompimientos. Lucas 14, 26 también dijo el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Prioridades y afectos. Amar primeramente a Dios, amar al Señor, obedecer primeramente al Señor antes que a los hombres. Prioridades y afectos deben ser marcados en la vida de quien es hijo de Dios. La salvación puede traer división a la familia, haciendo que los hijos deban rechazar los mandatos de los padres si son contrarios a la Escritura. La razón por la cual se debe obedecer también es que esto agrada al Señor. Un hijo obediente complace a un padre amoroso, y esto es agradable delante de Dios. Esto agrada al Señor. Tal como miramos el Señor Jesucristo siendo testimonio de obediencia completa al Padre para llevar a cabo el plan de redención a la humanidad. Cuando Él estuvo siendo bautizado por Juan del Bautista, dice que hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Obediencia al Padre trae complacencia. Obediencia del Hijo trae complacencia a su Padre. Y ese es el ejemplo que vemos entre el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Cuando los jóvenes, los muchachos, se encuentran en la lucha de buscar la voluntad de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿dónde deben buscar? El lugar correcto, el lugar de inicio primeramente es obedecer a sus padres. Eso agrada al Señor. Pero también en el versículo 21, ya viendo las instrucciones a los hijos, ahora miramos instrucciones para los padres. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como nos fijamos en este pasaje, los deberes y las responsabilidades incluyen a todos los integrantes de la familia. Los maridos deben amar a sus esposas, las esposas a someterse a sus maridos, los hijos deben obedecer a sus padres y ahora los padres no deben exasperar a sus hijos. Un versículo que nosotros podemos encontrar que es paralelo dentro de la Escritura es Efesios capítulo 6, versículo 4, donde la palabra de Dios dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos son los deberes de los padres. Este término se refiere tanto a papá como a mamá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Mamá y papá no deben hacer eso en contra de sus hijos. Estos son los deberes de los padres. Y la exhortación que se entrega en este versículo es: no exasperéis a vuestros hijos.
exasperar viene de un verbo que significa provocar, incitar, irritar o enojar. Es una manera en que se podría traducir este mandato: dejen de molestar a sus hijos. Si los padres no cumplen este mandato, lo que produce es que los hijos se desalienten. Desalentarlos se puede también entender como hacerles perder el ánimo, ponerlos de mal humor. Y este desánimo puede algunas veces ser provocado cuando los padres no disciplinan a sus hijos con amor o cuando no se los guía en el camino del Señor de forma equitativa y justa dentro del hogar. Podemos desalentar o podemos exasperar a nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando tenemos protección excesiva, cuando no les dejamos las responsabilidades para que ellos se desarrollen, cuando no mostramos confianza en ellos, podemos exasperar a nuestros hijos. Son cosas que como padres debemos tener cuidado de cómo hacerlo delante de nuestros hijos, cómo guiarles, cómo llevarles a la disciplina y a la amonestación del Señor. Cuando mostramos favoritismo de unos sobre otros, los comparamos con otros niños. Eso puede llevar a irritarlos, a enojarlos. También cuando desestimamos o les hacemos de menos, podemos exasperarlos, podemos desanimarlos. Podemos estar también imponiéndoles metas que son poco realistas, que no van de acuerdo a lo que ellos son o a lo que ellos creen, o a lo que ellos quieren o a lo que les gusta. Todo está en saberlos guiar, no demostrarles o expresar amor con ellos también es motivo de irritarlos. No suplir las necesidades, darles lo necesario en un ambiente donde puedan estar tranquilos, cómodos, lugar donde puedan jugar, salir, darle los alimentos que necesiten, la educación. Si no suplimos, podemos irritarlos. No estableciendo normas claras también podemos irritar y exasperar a nuestros hijos, criticándoles y haciéndoles que vivan en temor a ser siempre condenados. Cuando somos negligentes en cuidar su vida o en participar de su vida y de lo que a ellos les gusta, también podemos exasperarlos. También al ejercer disciplina excesiva, que sea verbal, emocional o física, podemos exasperar a nuestros hijos. Debemos tener cuidado de no desalentarlos, de no molestarlos o irritarlos, enojarlos, provocarlos a ira. Hemos visto en esta mañana la relación entre esposos y este es el modelo ideal que el Señor ha puesto para la familia cristiana. Hermano, si usted está en Cristo, es nueva criatura y responsabilidades tiene y debe guardar la relación entre su esposa y usted. Las esposas deben someterse. Si usted, hermana, ha conocido la verdad del Evangelio y ha recibido al Señor, sométase a su esposo y juntos vayan edificando un hogar bajo el modelo de Dios. Pero si usted es hijo, obedezca a sus padres en todo. Esto agrada al Señor. Y usted, papá, mamá, no irrite, no moleste, guíelos en amor. Un esposo que ama a su esposa va a tener una esposa sometida bajo el liderazgo amoroso de este hombre piadoso
que ama a sus hijos, ama a su esposa y puede guiarlos en la obediencia al Señor. Ese es el modelo que Dios ha puesto para la familia aquí en este mundo. Sometámonos cada uno y tomemos nuestras responsabilidades tanto como maridos como las casadas. Les animo a mirar y contemplar la verdad que Dios quiere para las familias. Si no ha tomado el liderazgo como esposo, hágalo. Empiece hoy. Si como hijo reconoce que ha estado en desobediencia, cambie y demuestre obediencia. Muéstrese obediente delante de sus padres, porque eso es agradable al Señor. Y usted, hermana, sométase al liderazgo de su marido. Ayúdele a tomar el liderazgo que le corresponde a su esposo. No usurpe la posición que él tiene, sino entréguele la responsabilidad. Eso agrada al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga en esta semana que viene y que podamos de a poquito ir edificando nuestras familias, haciendo que podamos tener un pedacito de cielo aquí en la tierra, en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos da buenas enseñanzas para hacer en nuestras vidas un desarrollo armónico, nuestras responsabilidades, pensando y haciendo que nuestras acciones sean de corazón para servir a Dios y no para agradar a los hombres. Para eso debemos siempre estudiar la palabra, que es la guía para encaminarnos por los senderos correctos de Dios. Entonces aprovechemos los estudios bíblicos de los días lunes y martes 7 de la noche, son los discipulados. Miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves de las 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús. Tema: escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la escuelita para los niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para los jóvenes en la iglesia. Domingo 10:30, continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bueno, aún estamos en medio de una etapa de pruebas que Dios ha puesto a la humanidad, con esta pandemia de la cual aún seguimos en peligro de contagiarnos. Todos debemos darnos cuenta que Dios está en pleno control, cumpliendo con sus propósitos, en los cuales estamos todos de una u otra manera haciendo su voluntad. Por eso nos está protegiendo, pero no debemos salir de sus caminos en los cuales nos ha puesto por medio de su palabra. Sigamos en humildad y obediencia, obrando con amor a Dios y a nuestros semejantes. Hermanos, gracias por unirse a compartir su palabra, pero ya es hora de despedirnos. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Hasta la próxima. Bendiciones.